Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de mantequilla especiales para el día de San Valentín, y no solo, las podemos preparar para cualquier día especial durante el año. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Como sabéis es gratis, y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. Y aquí tenemos todos los ingredientes necesarios para nuestras galletas. Vamos a utilizar harina de repostería, azúcar glass o impalpable, un poquito de miel, mantequilla a punto de pomada, una pizca de sal, polvo para hornear, un huevo, un poquito de esencia de vainilla y la ralladura de medio limón. Vamos a poner la mantequilla en un bol grande y la vamos a batir con la ayuda de unas varillas manuales o eléctricas, cada uno lo que tiene. La vamos a batir muy poco, solamente para obtener una crema. A continuación añadimos el azúcar glass o azúcar impalpable. Removemos un poquito con las varillas sin arrancarlas y luego empezamos a batir a velocidad baja hasta que el azúcar está bien incorporado. Una vez incorporado el azúcar, añadimos también la miel. Añadimos también la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Y volvemos a batir un poquito para incorporarlas. Añadimos también el huevo y seguimos batiendo hasta que esté incorporado. Le vamos a añadir también la pizca de sal. Y cuando hemos terminado de batir, vamos a apartar las varillas. Recogemos un poquito nuestra mezcla dentro del bol con la ayuda de una espátula. Y a continuación vamos a tamizar la harina junto con el polvo para hornear. Una vez que hemos tamizado una parte de la harina, la vamos a incorporar con la ayuda de la espátula. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta que tenemos toda la harina bien incorporada. Ahora que hemos terminado de incorporar la harina, vamos a formar la masa en una especie de bola. Vamos a poner papel film sobre la mesa y luego vamos a volcar la masa sobre él. Envolvemos bien la masa en el papel film. La aplastamos un poquito con las manos, porque así la vamos a dejar en una capa delgada y se va a enfriar más rápido dentro del frigorífico. Y ya tenemos lista nuestra masa para llevarla al frigorífico para 1 hora o más o menos. Y después de 1 hora y media yo he sacado la masa del frigorífico, ha endurecido muy bien. Ahora vamos a poner sobre la mesa una hoja de papel sulfurizado o papel para hornear, como se conoce, y vamos a sacar la masa sobre él. Y ahora sobre la masa ponemos otra hoja de papel sulfurizado.
Y ahora con la ayuda de un rodillo vamos a estirar la masa hasta que vamos a obtener una capa fina de 2 o 3 milímetros aproximadamente. Al principio va a costar un poquito de estirarla porque todavía está muy fría, pero cuando ya va cogiendo temperatura vais a ver que se va a estirar estupendamente. Que si no tenéis hojas de papel de horno, podéis espolvorear un poquito de harina sobre la mesa y estirar la masa. Una vez que hemos terminado de estirar la masa, le vamos a quitar el papel que tiene por encima. Y a continuación vamos a empezar a cortar la masa. Yo la voy a cortar con un cortador de galletas en forma de corazón, ya que vamos a preparar galletas para San Valentín, vamos a hacer en forma de corazones. Fijaros qué buena pinta tiene la galleta así cortada en forma de corazón. La masa sobrante la vamos apartando porque luego la vamos a trabajar otra vez y vamos a sacar más galletas. Una vez cortadas las galletas, las vamos a colocar directamente en la bandeja forrada con papel vegetal o papel de horno. El horno se va a precalentar a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Ahora que tenemos la bandeja completa, la vamos a llevar al horno y vamos a hornear las galletas entre 10 y 12 minutos, dependiendo de cada horno. Cuando se observan los bordes de las galletas un poquito dorados, ya se pueden sacar. En el caso que os gustan las galletas más doradas, podéis dejarlas un poquito más. Y ahora la otra mitad de la masa vamos a cortar para hacer los bordes de nuestros corazones. Es decir, con el mismo cortador grande vamos a cortar corazones. Colocamos las galletas dentro de la bandeja que ya está forrada con papel de horno. Y aquí cuando ya está colocada en la bandeja, vamos a cortar en el medio con un cortador de galleta en forma de corazón, pero más pequeño. Incluso podéis utilizar uno más pequeño que el mío. Yo no he tenido más pequeño y he utilizado este y me han salido los bordes muy finitos, pero podéis utilizar uno más pequeño y así os van a salir los bordes un poquito más gordos. Cortamos y luego le vamos a sacar la masa del medio. Y así se queda el borde del corazón. Y aquí, como podéis ver, hemos obtenido una galleta en forma de corazón más pequeña, que también nos vale para hornearlas así. Es aconsejable de pasar el cortador de galletas por harina antes de cortar porque así evitamos que la masa se nos pegue del cortador. Como podéis observar, yo me estoy ayudando de un cuchillo para sacar la masa porque se me ha puesto un poquito blanda y es más difícil de trabajarla. En el caso que os pasa lo mismo, solamente amasarla un poquito, ponerla otra vez en el frigorífico para unos 15 minutos para que se enfríe un poquito y así se va a trabajar mucho mejor. Los bordes de nuestros corazones los vamos a hornear la mitad del tiempo, es decir, en 5 minutos ya están dorados. Así que hay que tener mucho cuidado porque se van haciendo enseguida. La masa sobrante la he envuelto en el papel y la voy a llevar al frigorífico para unos 15 minutos. Así se va a enfriar y se va a trabajar mucho mejor. Y después de 12 minutos he sacado la primera bandeja de galletas. Como veis, están un poquito doradas. A mí me gustan así, más doraditas. Pero si os gustan más blanquitas, como os he dicho, la podéis dejar menos tiempo, como 10 minutos aproximadamente. Os voy a enseñar una más de cerca para que veáis que está doradita, tanto por encima como por la base también. Se van a sacar sobre una rejilla para que se enfríe por completo. Yo os enseño aquí de las dos maneras, tanto las galletas doradas como las más blanquitas. Ahora, dependiendo del gusto de cada uno, os he dicho, si os gustan más doradas, la dejáis más tiempo. Si os gustan más blanquitas, la dejáis menos tiempo. Vamos apartando las galletas, ya las tenemos frías y podemos preparar nuestra mermelada para rellenarlas. Yo tengo aquí mermelada de fresa
La voy a batir un poquito con las varillas para que esté bien homogénea. Vamos colocando las capas de nuestros corazones en una bandeja donde hemos puesto antes unas servilletas o papel de cocina. Y ahora las vamos a espolvorear muy bien con azúcar glass o azúcar impalpable. Ahora vamos a untar nuestras galletas con la mermelada de fresa. Ponemos una capa finita de mermelada. Luego vamos a coger una capa de las que tenemos espolvoreadas con azúcar glass y la vamos a colocar sobre nuestro corazón con mermelada, igual como podéis ver en la imagen. Y fijaros qué bonito queda. La voy a colocar sobre la rejilla y voy a hacer otra para que veáis que es muy fácil de hacer. Como podéis observar, en la rejilla tengo galletas de las pequeñas también, porque he aprovechado los corazoncitos pequeños y los he horneado así. A estas le podemos espolvorear un poquito de azúcar glass por encima y quedan estupendamente. Y aquí listas mis galletas. Fijaros, tienen una pinta estupenda y están de ricas, vamos, ni os cuento. Están tiernas. Tienen un sabor espectacular, saben mucho a vainilla y a limón, y la mermelada de fresa, vamos, le da un toque espectacular. Como veis, yo he dejado algunas así, solamente espolvoreadas con azúcar glass, pero están igual de ricas. Yo os aconsejo que las preparéis, estoy segura que os van a encantar y vais a sorprender a vuestra pareja en un modo muy agradable. Bueno amigos, espero que os hayan gustado estas galletas especiales de San Valentín o para otras ocasiones especiales. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, con la campanita activada para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Seguirme también en Facebook e Instagram, os dejo los enlaces de cada página abajo en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Entrar y si os gusta el contenido también os podéis suscribir. Dejadme también un comentario porque sabéis que me encanta leerlos. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.